Hola amigos, si quieren conocer el fallo de triple reiteración emitido por la Corte Nacional de Justicia en contra del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado respecto a que la Contraloría no puede pasar el plazo fatal de 180 días para expedir una glosa, pues miren el siguiente video. Vamos ahora a compartir un nuevo fallo de triple reiteración del tema de la Contraloría General del Estado. Miren, este último fallo fue publicado en el registro oficial, el cuarto suplemento 573, el 9 de noviembre de este año, 2021. Y trata de una resolución de la Corte Nacional de Justicia expedida en la ciudad de Guayaquil el 25 de octubre de 2021 respecto del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Bueno, vamos entonces a explicar en qué consiste este fallo y por qué es importantísimo ahora en la jurisprudencia obligatoria que rige la decisión de los jueces. Bien, primero entendamos que la Corte Nacional de Justicia es el órgano judicial que tiene a su cargo el desarrollo de precedentes jurisprudenciales obligatorios. Esto se lo hace mediante la expedición de los llamados fallos de triple reiteración, de conformidad con la Constitución de la República en sus artículos 184.2 y 185. Y la razón de este fallo, miren, es muy importante porque frena la equivocada y necia interpretación de la Contraloría General del Estado respecto a la disposición de la ley de la Contraloría, que en su artículo 56 dice textualmente lo siguiente: contenido de las resoluciones y plazo para expedirlas. Dice: la resolución respecto de la determinación de responsabilidad civil culposa se expedirá dentro del plazo de 180 días contado desde el día hábil siguiente al de la notificación de la predeterminación. Si la determinación de responsabilidad civil culposa incluyere responsables solidarios, el plazo anterior se contará desde la última fecha de notificación. Es decir, que la Contraloría, de acuerdo a su propia ley, tiene 180 días plazo. Días plazo son días calendario para expedir una resolución en caso de responsabilidades civiles glosas. ¿Y de dónde se cuenta? Desde el último notificado, cuando son responsables solidarios, y por lo general, casi siempre en el tema de glosas hay responsables solidarios, entonces desde el último notificado hasta la expedición de la confirmación, es decir, de la fecha de la resolución. Entonces son 180 días, 6 meses, y eso es justamente lo que siempre nosotros propusimos, de que la Contraloría no podía demorarse más allá de ese tiempo. No obstante, y aquí viene el tema, es que la Contraloría nunca, jamás ha reconocido que si se expide una confirmación de glosa fuera del plazo de los 180 días o 6 meses, eso provoque la nulidad de su actuación. Miren, de una manera, como lo decimos, necia, tosuda, pese a que la Contraloría jamás ha ganado un caso en los tribunales distritales de lo contencioso administrativo o en la Corte Nacional de Justicia sobre este tema, jamás ha ganado un caso, se ha seguido manteniendo por años en que si ellos no cumplen el plazo de los 180 días, pues esto no provoca la nulidad del acto administrativo. Ahora, la Corte Nacional de Justicia en esta ocasión, en este fallo, definió la siguiente línea argumental común que de forma obligatoria para el futuro deben seguir los jueces de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo. Miren, y esa línea argumental común prescribe lo siguiente: que el plazo de 180 días previsto en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado es un término fatal de acatamiento obligatorio que determina la caducidad de la potestad de control para confirmar o desvanecer total o parcialmente la determinación de responsabilidad civil culposa.
por lo que, cumplido dicho plazo, es necesario que se declare la caducidad del procedimiento administrativo a fin de salvaguardar el derecho a la seguridad jurídica. ¿Se dan cuenta lo que dice la Corte Nacional de Justicia? Que la violación del artículo 56 de la LOGGE provoca la caducidad y por ende se genera la nulidad del acto administrativo. Miren, 180 grados del punto de vista de la Contraloría. Entonces, este fallo de la Corte Nacional confirma, miren, lo que siempre sostuvimos, pero siempre sostuvimos, que la violación del plazo de los 180 días para confirmar una glosa es un plazo fatal y que por lo tanto produce la caducidad del organismo para no pronunciarse, ocasionando la nulidad del acto administrativo. El acto administrativo es la resolución confirmatoria de la glosa. Entonces, miren, la Contraloría lamentablemente siempre negó que violar el artículo 56 de su propia ley provoque la caducidad de su pronunciamiento. Y en las típicas respuestas, pero las típicas respuestas son copy-paste. ¿Han visto? Sí saben lo que es eso, ¿no? Copiar y pegar. Copian y pegan en todas las direcciones provinciales de la Contraloría cuando responden a las demandas que presentamos, quienes patrocinamos casos y que tienen esta causal. En las contestaciones a las demandas, pues la Contraloría, miren, lo que siempre dicen, y aquí hemos copiado una parte textual de sus típicas respuestas del copiar y pegar. Cuando se le dice a la Contraloría, miren, ustedes violaron el artículo 56, porque eso se lo dice a los jueces, ¿no? Al Tribunal Distrital. La Contraloría responde en su contestación a la demanda lo que dice así. Por lo que se concluye que el efecto de no emitir las resoluciones dentro del tiempo establecido en la ley no constituye un plazo fatal que agota la potestad contralora, por lo que se insiste en que la Contraloría General del Estado obró dentro del límite legal establecido para el efecto. Una mentira total. La Contraloría, obviamente, al violar no solo cualquier ley, su propia ley, la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, la ley que le rige a este organismo, lo violan su ley y dicen que no pasa nada. Entonces, eso pues ya está dilucidado ahora con el fallo de triple reiteración, a pesar de que siempre estuvo claro para todo el mundo, menos para la Contraloría. Y ahora sí, de una manera, como decirlo, diáfana, clara, concreta, quienes siempre tuvimos la razón y quien mentía, como es el caso de la Contraloría, está clarísimo quienes tuvimos la razón y el derecho de nuestra parte en las causas que se defienden ante los tribunales distritales en contra de este organismo. Bueno, obviamente hay que decir también que la no aceptación por parte del organismo de control, verán, esto es importante porque es el mal sabor que nos deja de la actuación de la Contraloría. Cuando la Contraloría no ha aceptado esto, no acepta la caducidad por la violación del artículo 56 y confirman las glosas, que es lo que siempre ha hecho, pues mira, esto ha llevado a los administrados, a los auditados, a quienes se defienden de este organismo, pues a plantear juicios ante los tribunales distritales contencioso administrativo. Pero esos juicios, para empezar, nunca debieron iniciarse, porque si la Contraloría de entrada en sede administrativa aceptaba, que era lo que tenía que hacer siempre, aceptaba que ya al cumplirse un plazo fatal para la expedición de glosa, ellos ya simplemente debieron no confirmar la glosa y se acababa el tema. Pero no, con esa forma tosuda, que obviamente cuando digo Contraloría me refiero a funcionarios de la Contraloría, porque la Contraloría es un ente como tal, pero está compuesta de servidores. Esos servidores, empezando por las máximas autoridades, por el Contralor, pues que las disposiciones que daban ellos ahí internamente siempre ha sido de que no se reconozca la caducidad de este tema, pues enviaba, y hasta la fecha, envía a la gente a defenderse en un tribunal distrital contencioso administrativo, con el consecuente costo económico, costo emocional. Y ahora yo digo, ¿y quién le va a reparar a esa gente económicamente al menos cuando ya sale este fallo de triple reiteración y la gente se metió en unos juicios que nunca debieron meterse, porque si la Contraloría aceptaba que violar su ley simplemente ocasionaba ya que no se pueda pronunciar? Pues miren, ese es el tema. Y bueno, en otros videos hablaremos también sobre qué pasa cuando la Contraloría pierde un caso en los tribunales distritales contencioso administrativo. ¿Ustedes creen que se queda ahí? Quienes ya conocen algo del tema saben que no.
Entonces, a la gente le meten en una serie de juicios, no solo uno, varios juicios sucesivos, inclusive llegando en algunos casos hasta la Corte Constitucional. Imagínense, ¿quién tiene el dinero para estarse defendiendo de un tema como estos en varios juicios, cuando la Contraloría, se actuaba bien, se actuaba bajo el derecho, que es lo que debe amparar a todo organismo público, simplemente reconocía que sí se produjo la caducidad y se acababa el tema? Pero no, es la tosudez, y eso es lo que nos deja el mal sabor como sociedad, de tener un organismo de control que hace malas cosas, que trabaja de forma ilegal en muchísimos casos como en estos, y que no, únicamente, miren, tuvo que ser frenado ya de plano por la Corte Nacional de Justicia. Bueno, hasta la próxima y saludos.